Ni pícaros de nacimiento, ni inteligencias cultivadas, ni dueños de los secretos de la alquimia, ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos giles avivados, dispuestos a contar estas historias del presente. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático. Conduce sin carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general Norma Cuesta. Pero muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos aquí compartiendo con todos ustedes la 17ª edición de estas historias del presente. Historias del presente que retrata muy bien el diario Página 12 en su titular de hoy, el blues del blue. El dólar ilegal terminó en 338 pesos tras 5 días agitados. De esa manera culminó la semana. Esto significa un incremento del 45% en relación al precio que tenía en el momento en que renunció el ministro de Economía anterior, Martín Guzmán. Lo concreto que el gobierno nacional prepara una serie de medidas, se supone, para de alguna manera ponerle coto a esta escalada, particularmente al ponerle límites al dólar bolsa y también a la promoción de las liquidaciones agrarias. Recordemos que hubo acuerdo entre los diversos países vinculados con la crisis que está provocando la guerra entre Rusia y Ucrania, y de esta manera se ha decidido liberar finalmente la producción de ese país, del país atacado, del país invadido, la producción fundamentalmente agrícola. Y por lo tanto se presupone que los precios de los commodities internacionales de esa materia prima vital para la alimentación del mundo entero tenderán finalmente a bajar. Lo cierto es que estamos terminando una semana golpista en la República Argentina, en el ámbito judicial. Las acciones contra la soberanía popular fueron descritas ya este lunes por la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, dicho sea de paso, finalizó la semana recibiendo un montón de amenazas a través de las redes públicas de comunicación contra su propia integridad física. Lo cierto que en el contexto actual permitir que haya personas que pretendan importar bienes suntuarios como un avión privado o un yate, como por ejemplo ha hecho Nicky Caputo, para no ir más lejos, y que estos personajes puedan acceder para ello, para esas importaciones suntuarias, al dólar oficial, es lisa y llanamente un golpe a la institucionalidad para un país ya hackeado. La Corte Suprema no tuvo ningún empacho en dar ese golpe. En el ámbito económico, la especulación que vació de dólares al Banco Central para impulsar a cualquier costo para el 95% de los argentinos una devaluación que solo les favorezca a los agroexportadores y a los que juegan en la timba del dólar ilegal, llegó a límites que obligan a salir a la calle a defender la institucionalidad. Anoche en el canal más visto en Río Cuarto, concretamente en el canal Río Cuartense, hubo una verdadera apología del golpe de Estado que nada debería envidiar lo señalado por Aldo Rico, ¿no? Por último, también el poder mediático, justamente asusando una eventual convocatoria anticipada de elecciones o pregonando a los cuatro vientos una insurrección militar,
en la voz, obviamente, del cobarde de Malvinas y machirulo reconocido como Aldo Rico, no deja de ser la frutilla del postre para que la semana culmine plagada de rumores. Ahora bien, es cierto, como contrapartida el gobierno hasta anoche al menos no había dado muestras de una capacidad de reacción inmediata frente a lo obvio. Ya no alcanza el discurso de no van a poder conmigo, que repitió incluso ayer Alberto Fernández. Es necesario comenzar a hablar en presente del indicativo. La alianza del gobierno necesita solidificarse alrededor de sus propios votantes, no de jueces corruptos que representan a uno de los poderes económicos y mediáticos más hiperconcentrados del mundo. Y en el tiempo hay que aclararlo, o mejor dicho, hay que señalarlo de esta manera. El tiempo es ya, el presente, que aún no se haya aplicado, por ejemplo, una auténtica ley de desabastecimiento frente a las carencias que se observan en cada uno de los negocios minoristas, particularmente en tema alimentos, es una muestra clara de que no hay mañana para la alianza gobernante si no se toman medidas hoy. Como va a señalar el Peroncho en una de sus columnas, es obvio que no habrá posibilidad alguna de reelección para el Frente de Todos o de recuperación electoral para el Frente de Todos si la canasta básica de alimentos ni siquiera alcanza, mejor dicho, supera es el doble del salario básico que están recibiendo hoy los trabajadores. Estas son algunas de las historias que vamos a ir desarrollando en este presente programa número 17 de nuestro espacio aquí en la FM Río. Con nosotros en unos instantes Eduardo Massa para hablar justamente de todo lo que quedó pendiente de alguna manera a partir del discurso de Cristina Fernández de Kirchner. No fue un discurso, en realidad fueron dos videos en los que describió el pasado, el presente y probablemente el futuro de la Corte Suprema de Justicia. Con él vamos a estar hablando en esta primera parte sobre ese tema. En segundo lugar vamos a tener la presencia de Julio Chávez, como todos los sábados, para hablar de la realidad de los trabajadores en este contexto tan complicado como el que están viviendo. En tercer lugar va a estar Lucía de Carlos para referirse al tema de género, también en un momento en que los conflictos socioeconómicos repercuten en la realidad de género en nuestras comunidades. Y por último vamos a tener la presencia del profesor Hugo Aguilar para reflexionar acerca de todo lo que ha ido dejando esta semana. Pero vamos a comenzar nuestro espacio con un toque de humor, si es lo que corresponda en este momento. Le hemos sustraído al Peroncho Delivery de la víspera esta parte de 5 minutitos en los cuales el Peroncho rescata un artículo publicado en las redes sociales y que hace referencia a este momento de la República Argentina.
Ricardo Aronskin en la tecla ñ. Dice que además de los factores externos que condicionan nuestra realidad, también ha habido errores propios de magnitud que ayudan a entender el porqué de la fragilidad económica y política del gobierno. Onda, hay pandemia, sí, hay guerra, sí, pero todo sería mucho menos quilombo sin tanto tiro en el pie, hermano. O sea, mejoremos la puntería porque nos estamos quedando sin pie de tanto tiro en el pie. La nota de Aronskin sirve para entender también por qué no hay toda la movilización popular que se esperaría en un contexto como el actual. En general, si hay gobierno peronista, el pueblo se moviliza para apoyar medidas, que no las hay, o para pedir medidas, que este mismo gobierno desactiva avisando que no las va a tomar. O sea, se complica un poco. Dice Aronskin que la raíz de los problemas que atraviesa la actual gestión del Frente de Todos es el mal procesamiento de las dificultades de la gestión kirchnerista, del gobierno de Cristina. Para evitar lo que supuestamente nos llevó a la derrota en 2015, se adoptó un rumbo que para nada nos está llevando a una derrota, ¿no? No, ¿a quién se le ocurre que podemos perder si la canasta básica duplica un salario mínimo? Nah. Lo que Aronskin llama mal procesamiento, nosotros, que no tenemos por qué tener tanta amabilidad, llamamos antikirchnerismo peronista. Pero bueno, también es cierto que ese mal procesamiento, como dice Aronskin, se dio por falta de debate interno profundo y comprometido y por lecturas superficiales de los problemas enfrentados. Y allí la responsabilidad excede al sector no kirchnerista del Frente de Todos. La falta de debate interno es todo un tema, porque muchas veces alguien plantea una crítica que amerita un debate y enseguida te dice, che, eso es para puerta adentro, eso es puerta adentro. Pero después al que planteó la crítica no le abren esa puerta. O sea, eso es para discutirlo adentro, pero no hay una adentro. Cristina no tendría que haber hecho públicas sus críticas, se las tendría que haber planteado a Alberto, pero Alberto no le atiende el teléfono, entonces ¿qué hacemos? Nunca es tarde para aprender de la experiencia, dice el autor. Bueno, yo coincido con Aronskin, solo que me gustaría que la experiencia sea más amable. O sea, si la experiencia es nuestra escuela, ¿por qué no tocó esta escuela socialdemócrata? Si nosotros somos peronistas. Aronskin define la actual crisis cambiaria como una crisis provocada. O sea, no es una crisis necesaria, que no se podía evitar. Es provocada por sectores que no le están pasando nada mal. Lo que está pasando con el dólar ilegal no es una respuesta de los sectores populares. No, es todo lo contrario. La crisis cambiaria es como una serie de Cris Morena. Todos los actores son chetos. Leo textual. El país productivo está en un buen momento y esa es la base necesaria para que todo funcione bien. Hay capacidad instalada ociosa, hay gente que necesita trabajo y hay gente con capacidad de consumo y que quiere gastar en el mercado interno. Lo insólito, en realidad, es que se viva esta situación de incertidumbre y de amenaza económica a partir de las presiones sobre el dólar y los precios. Es insólito. Crisis económica innegable con bares y restaurantes innegablemente llenos. La palabra insólito viene del latín insolitus, construido por el prefijo in, en carácter de negación, por no, y solitus, que remite al adjetivo sólito, por acostumbrado. Sólito es algo como el sol, habitual, acostumbrado. Insólito, no habitual. Lo insólito de la corrida del dólar ilegal es que sea tan habitual, de que ya nos estamos medio como acostumbrando. Estamos ante un escenario de zozobra, de incertidumbre, 100% producido por sectores económicos locales que tienen un objetivo político y cultural claro: acabar con el peronismo, y que por primera vez en la historia de este país un gobierno peronista resigne antes de tiempo. Pero a esos colmillos no se los afilaron ellos solos. Aronskin identifica 4 causas recientes del actual clima político y económico. 1. Una cuestión provocada por el macrismo, que es el endeudamiento descomunal que provocó el macrismo, de que no se puede hablar mucho porque ahí nomás te saltan, pero Macri. Mirá si no voy a hablar de Macri. Vamos a seguir hablando de Macri hasta que terminemos de pagar la deuda que dejó, así que paciencia porque faltan 98 años. 2. Una cuestión provocada por el gobierno actual, el carecer de una política seria y sistemática de cuidado de las reservas del Banco Central. Descuidamos las reservas como si fueran un amor de verano, culiado. O sea, eso no se hace. ¿Responsabilidad afectiva con las reservas? 3. Una cuestión provocada por el capital concentrado que está apostando a una devaluación que valorice sus posiciones en dólares. Algo que es bastante evidente, pero que los medios lo esconden más que a los hijos de Macri que no son Antonia. Y 4. Una cuestión provocada por los formadores de precios locales, que le están entrando a la remarcación como a la ropa que está colgada cuando empieza a llover. Quieren tener beneficios en dólares y al precio del dólar que esté más caro. Suben los precios cuando sube el dólar ilegal y no lo bajan cuando baja. Lo que hay ahora es una ofensiva tremenda del sector privado concentrado contra el Estado Nacional y el resto de la sociedad para establecer el tipo de cambio que nos favorezca aún más. Quieren el dólar a 400 del que hablaba el marido de Pampita y no les importa cuántos argentinos caigamos en la pobreza en el camino.
A este panorama hay que agregarle que los sectores agrarios están retaseando las ventas de sus productos, por ende restringen la llegada de dólares al Banco Central, más la salida de dólares para importaciones, con el alquiler de cautelares encima. Y sí, los dólares en el Banco Central se volvieron como la materia gris en la oposición, escasos, muy poquitos. A eso hay que sumarle la movida mediática que hace que el precio ilegal de una moneda extranjera se convierta en algo esencial para la vida cotidiana de argentinos y argentinas, y la demanda de dólares que se va por la nube como alquiler de cabaña en las sierras. ¿Vos viste lo que vale? Y si a todo eso le sumás que Alberto anuncia, pero no ejecuta, y se complica. Dice Aronskin, a esta altura, transcurrido más de 2 años y medio de gestión, parece cada vez más claro que lo que dañó la política económica en general y la acumulación de reservas en el Banco Central en particular fue la orientación política estratégica del gobierno. El centrismo dialoguista consensuador estaría funcionando menos que mis te extraño a las 2 de la mañana, Alberto. Nos pasamos 2 años y medio buscando el diálogo para lograr gobernabilidad y acá estamos. No está muy gobernable todo esto, ¿no? El capital concentrado no dialoga, impone. Querer hablar con ellos es querer frenar una avalancha con un crucifijo. Es decirle a Thanos, para un poco, charlemos. Además, mucho diálogo, consenso y coso y ninguna propuesta más o menos concreta. Dice Aronskin, el gobierno tiene que tener ideas alternativas a las del poder económico sobre cómo encarar los problemas económicos sociales para que existan bases para llegar a un consenso entre partes diferentes. Si el gobierno carece de discurso propio o está pronto a diluir sus convicciones, esto es aprovechado por el poder económico. Y lo cierto es que hay una sola persona en todo el gobierno que tiene un discurso propio fuerte. Pero es una persona que, bueno, no estaría teniendo la lapicera. El diagnóstico de Aronskin continúa y es muy recomendable su lectura. Vayan a la tecla ñ. Para no hacerla tan larga, voy a hacer la última parte donde Aronskin plantea una demanda que va adquiriendo cada vez más fuerza colectiva. Supuestamente, la estrategia dialoguista y conservadora era para evitar una crisis. La crisis llegó igual. Es imprescindible, y cito textual, el abandono de la estrategia política claudicante elegida por el gobierno hasta el presente, de no irritar a los mercados. Irritemos. Aronskin aclara, se trata de poner por delante de la hipersensibilidad e intransigencia de los privilegiados, a los que no les está yendo nada mal, las necesidades imperiosas de la mayoría nacional de vivir decentemente, cosa que nuestro país está en condiciones de garantizar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no, yo la verdad me siento como la espalda de mi tía, no aguanto una agachada más. 94.7 PM Río. La Facultad de Agronomía y Veterinaria recuerda que la atención en el Hospital de Grandes Animales es de lunes a viernes en el horario de 9 a 12. En caso de urgencia para asistencia domiciliaria mediante ambulancias de la facultad, llamar al teléfono 4676-219. No te quedes afuera de este desafío. El programa eSports Córdoba presenta 2 nuevas competencias, 2 juegos que te darán vuelta la cabeza. La Liga Intercolegial Minecraft para estudiantes de 5º y 6º grado de toda la provincia. Y la vibrante League of Legends para equipos de hasta 5 integrantes. Primera fase online y la ronda final cara a cara en Feriar. Habrá importantes premios. Inscribite hasta el 29 de julio en la web de la agencia Córdoba Deportes. Vos y tu equipo ya están listos. Invita Gobierno de Córdoba. El gobierno de Río Cuarto, en conjunto con el gobierno de la provincia, procedieron a la apertura de sobres de la licitación pública para la realización del tendido de redes de cloacas en 5 barrios de la ciudad. Más de 1000 familias de diferentes sectores de Barrio Alberdi y Banda Norte contarán con el servicio de desagües cloacales domiciliarios. La inversión en saneamiento urbano mejora la calidad de vida de la sociedad y hace de Río Cuarto una ciudad más sostenible. Hemos, la mejor agua del país. Y en este inicio de programa tenemos la presencia ya del doctor Eduardo Massa en nuestros estudios. ¿Qué tal, Eduardo? Antes que nada, muy buenos días. Buenos días, Osvaldo. ¿Cómo va? Muy bien. La semana
tan particular que ha pasado se inició con un nuevo mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, donde de alguna manera planteó hasta la ilegitimidad de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver, hubo dos reacciones inmediatas. La del oficialismo, respaldándola incluso desde los propios sectores que no comulgan en principio con el kirchnerismo duro, y de la oposición diciendo de que Cristina dice todo esto solamente para salvarse ella. ¿Qué reflexión podemos hacer, Eduardo? ¿Qué es lo primero que sentiste? No dudo de que escuchaste esos 15 minutos de video de la expresidenta, actual titular del Senado. No, sin lugar a dudas, los escuché, los analicé, los evalué y no hacen nada más que describir políticamente lo que ocurre hoy con la Corte. Días pasados, cuando estuve aquí, estuvimos hablando de que la Corte tiene posicionamientos políticos, ha dejado de tener posicionamientos jurídicos, tiene posicionamientos políticos y sostiene una teoría y una doctrina política que a ellos les interesa, les conviene y la avalan. Es más o menos lo mismo que viene ocurriendo, que ocurrió, mejor dicho, en la época de la Corte de Menem. Aquella corte de la mayoría automática, como se lo supo denominar mediáticamente, ocurría algo parecido. Asumían posicionamientos políticos y en su desfasaje quisieron seguir haciéndolo cuando asumió Kirchner. Y desde ahí es donde comienza Cristina con su diálogo y con su video sobre la corte, cómo era. Ellos quisieron pronosticar, quisieron determinar, quisieron decir que avalarían la dolarización de la economía y a partir de eso, como adoptaban posicionamientos políticos, Kirchner plantó y dijo, esto no es posible, la división de poderes no consiste en eso, y reclamó una intervención del Congreso para que iniciar el juicio político. Concretamente, Cristina señala de que han terminado legislando. En el caso del Consejo de la Magistratura, ellos decidieron cómo quedó conformarlo, digamos. En ningún lugar hay una ley que diga que tiene que estar conformado como está conformado en este momento. Y cuando hace referencia también a la toma de medidas en el ámbito del Ejecutivo, hace referencia concretamente a la autorización para favorecer algunas importaciones absolutamente superfluas, entre ellas algún avión privado, entre ellas alguna importación de el exfuncionario Nicky Caputo, en fin. Realmente que chocan contra cualquier política racional de preservación de las reservas argentinas. De la preservación de la economía, en definitiva, más que de la reserva argentina. Yo diría que hay tres aspectos que aborda Cristina en ese planteo. El primero, el video 1, como le llama a ella, habla de la Corte y de la historia de la Corte, cronológicamente de la Corte, cómo esa Corte se fue deformando. El video 2 habla de la actividad de persecución judicial, cómo se desarrolla y cómo se ejecuta y cómo va llevándose adelante. Y habla de las flaquezas de algunos de los cortesanos en ese mismo campo. Y en el 3 habla de no es un 3 en video, sino la última exposición que hizo es sobre el tema de los abusos en cuanto a la alquiler de las medidas cautelares, que se refiere a los permisos para utilizar dólar a valor oficial y para reclamar al Banco Central dólares que soporten compras de importaciones y que en definitiva las obtiene una empresa y se las pasa a otra. Es decir, una irregularidad absoluta porque las excepciones son personalizadas. Es decir, se plantean a partir de una acción de amparo que requiere el análisis de un caso en particular y puntual. A ese caso particular se les da una medida cautelar para que pueda seguir adelante y no entorpecer esos negocios y ellos la terminan derivando hacia otro, que no sé si reúnen las medidas o no las reúne. No debiéramos analizarlo, simplemente está trasladando algo que es personalizado para él, lo está trasladando a otro. Se supone que a un costo, nadie traslada eso gratuitamente, por eso habla del alquiler de las medidas cautelares. Pero esto también nos lleva al análisis que vos bien hiciste sobre el tema del dólar, cómo se maneja la economía. No solamente que se están facilitando dólares para compras superfluas y para viajes inútiles y demás, sino pensemos simplemente en esto. Cada argentino que viaja al exterior hoy hace sus gastos
de comida, de hotel, de alquiler de auto, de entradas a un teatro, de paseos, de excursiones, de lo que fuere que haga allá, lo paga con tarjeta de débito. Es decir, extrae del país con una tarjeta de débito sus pesos que tiene depositados aquí, allá el cajero le provee dólares que el Estado argentino pone al valor oficial, más el impuesto. Pero en realidad ese hombre se está guardando los dólares que tiene acumulado como previsión para ese viaje, especulando con el manejo del dólar. A ver, ¿qué es lo que está haciendo? Y es la pregunta. Por eso la inacción y por eso el reproche a que hagan algo. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo de permitir ese drenaje de dólares? Que podrá ser escasísimo en torno y comparativamente a las importaciones, pero que en definitiva sigue siendo un drenaje inútil. No, es bueno decirlo, ¿no es cierto? Digamos, la balanza comercial solamente, si tomamos turismo solamente en el último mes, ha sido catastrófica para la República Argentina, porque si bien se llenó de turistas extranjeros el país, en realidad todos estos operaron con el mercado negro. Sí. Vos sabés que, pero vos sabés que... Entonces solamente se declararon creo que 125, 150 millones de dólares, se compraron el dólar oficial, o vendieron, mejor dicho, el precio al dólar oficial, y obviamente eso es lo único que ingresó al Estado Nacional en moneda extranjera. Pero vos sabés que me enteré ayer o anteayer, de que una comitiva de la ONU, como todas las comitivas, cuando vienen hacia el país, les dan un paper. Sí, además de los viáticos. Sí. Pero le dan un paper, un papel, una serie de consejos u opiniones útiles para desenvolverse en el país. A qué lugares concurrir, cómo obtener algunas entradas y demás, es decir, dónde comprarlas. No de favor, simplemente dónde comprarlas. Qué sectores no conviene visitar por riesgo, por cuestiones de seguridad, qué cuestiones vale la pena visitar por cuestiones paisajísticas, por cuestiones turísticas, y le sugieren no cambiar en los bancos los dólares. Hasta le dan una dirección en una calle y un número en un departamento de capital. Una guarida, en definitiva, donde cambiar los dólares. Así que, pero está oficial, está hecho en el papel, está escrito. Entonces, a ver, ahí hay inacción del Estado que es incomprensible. Sí, refrendo con mi experiencia personal un comentario que hizo un usuario de Twitter hace unos días. Por lo menos alguien con la campera de la FIC no podría recorrer Florida solamente con la campera y que recorra Florida. Bueno, no hay nada. Que pase, aunque no sea de la FIC, pero que alguien, aunque sea para por lo menos generar algún tipo de pudor Sí, yo creo que lo que menos tienen es pudor. Es insoportable caminar por Florida porque lo único que uno escucha, como si fuera un concierto de loros, la palabra cambio. Es impresionante. Sí. Y se va el país por allí. Sí, yo creo que porcentualmente es pequeño ese mercado, pero en definitiva está dando la pauta de la inacción. Sí, convengamos, en esta etapa fue ser más de $1.000 millones de dólares, se fueron por el tema de que comprarle a los turistas a 300 pesos. Y cuando venga la etapa de mayor afluencia turística, por ejemplo en la próxima temporada, también va a ser igual. A ver. Bueno, eso es lo que intentó. La única medida que se tomó esta semana tiene que ver con eso, generar una especie de dólar paralelo al paralelo para justamente cambiarle a los turistas. Sí, es una medida. Bueno, está bien, tomémosla, anotémosla como tal. Sí. En realidad, a ver, yo creo que el mayor drenaje es de los turistas nuestros que se van, que compran, y creo que el tema es, usted puede extraer dólares y tiene dólares en su cuenta. Entonces, sáquelo del colchón, póngalo en una cuenta bancaria y váyase a los Estados Unidos, gaste todo lo que quiera.
pero saque los dólares que tienen amarrocados o guardados, especulando, y póngalos en funcionamiento. Listo. El Estado no soporta más esos costos. Debiera cortar con esas salidas y esas erogaciones de dinero. Por otra parte, son los que están bregando por una devaluación profunda. Los mismos que están viajando de alguna manera, digamos, los poderosos, los que se quejan de que no pueden viajar al exterior con el dólar subsidiado, son los mismos que están bregando para que el dólar valga 300 pesos, el dólar oficial. Porque Sí, por supuesto. Por más que lo niegue el presidente de la rural de Río Cuarto, son los que tienen acumulados 14.000 millones de dólares en silobolsas, ¿no? Sí. De todas maneras, yo creo que el tema del grano, del cereal, hay que cortarlo por otra vía. Es decir, hay una venta que se está produciendo en forma ilegal hacia Paraguay. Paraguay está produciendo más soja que lo que le puede dar el territorio disponible o cultivable. Entonces, y eso es porque se está vendiendo hacia allá, y se está vendiendo a valores mejores que internos, o por lo menos fuera sin impuesto. De manera tal de que eso es lo que ellos están procurando, saltear las reglas aduaneras de la exportación de ese cereal, y con pérdida para Argentina. Creo que ahí va el grueso de esa cuestión. Creo que es la medida a tomar. Y eso tiene que ver con la hidrovía, eso tiene que ver con cuestiones que ya hemos abordado anteriormente, con la capacidad y posibilidades de exportación y de traslación de todo ese material, porque es materia prima que tiene que salir físicamente de alguna manera, en algún momento y por algún lado, de manera tal de que es mucho más fácil de controlar. Entonces este es el punto que deben tomarse medidas. Ya no son cambiarias, ya son aduaneras, ya son fiscales, son de otro orden las medidas. Eduardo, de cualquier manera, antes de ir a una columna de otra colega invitada, me gustaría que me dijeras qué es lo primero que sentiste con respecto al discurso de Cristina Fernández de Kirchner, y fundamentalmente qué se puede hacer frente a, digamos, hay una corte de 4 integrantes, coincidís, por lo que entiendo, con el diagnóstico que se ha formulado. El tema es que en el diagnóstico podemos coincidir todos, pero no hay aparentemente todavía un mínimo consenso para ver cómo se sale de esa encrucijada. ¿Cuál es el arriba del laberinto? Sí. A ver, yo creo que el gran aporte de Cristina en esos videos es poner blanco sobre negro, poner claro sobre oscuro. O sea, poner en letras lo que todos analizamos y vemos como exacto y como correcto, como estricto con relación a la Corte. Creo que esa letra, esa redacción, ese planteo, esa visualización, debiera dársele forma de juicio político de una buena vez y plantearse como tal, para discutirlo como corresponde, en el ámbito que corresponde y para obtener las mayorías o no. Que no están dados los números, que es posible pensar o imaginar de que los números van a ser adversos, puede serlo, pero no hacerlo es consentirlo, es soportarlo. No hay agravio cuando uno conoce y consiente el abuso del derecho, después no hay agravio a quejarse, no hay lugar a la queja. También lo dice uno de los principios del derecho a eso. Entonces, en alguna medida, que se avance sobre ese punto, se señalen cuáles son las incongruencias, se señalen las irregularidades, se señale que una corte que está funcionando sin un fiscal, sin un procurador fiscal adecuado a la Constitución, que está apañando a fiscales, a quienes ejercen la acción pública en nombre del Estado, procesados y rebeldes en algunos procesos, los está apañando para que continúen sus funciones, que está permitiendo y avalando algunas concentraciones judiciales para resolver algunos aspectos que no corresponden, como por ejemplo el último fallo de sobreseimiento al expresidente Macri por las espías a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Es una barbaridad. Resulta de que ciudadanos argentinos que quieren reclamar y dando la cara, no tapándose, no ocultándose, dando la cara y quieren reclamar una respuesta del Estado, protestan frente al presidente y se transforman en subversivos, se transforman en personas peligrosas, riesgosas para la integridad física del presidente y con esa excusa los pueden investigar y perseguir. A ver, tomen las medidas que correspondan de garantías pero no escucharles sus llamadas, no asistirlos ni espiarlos internamente. Es una barbaridad que la Corte admite, que el fallo haya admitido esa situación.
Entonces, todas esas situaciones son las que debieran ponerse de resalto, que la Corte está avalando, está sosteniendo y está permitiendo. Y plantear definitivamente su relevamiento. Uh-huh. Te voy a invitar a escuchar a Valentina Enet, Perfecto. su columna. Vamos a la presentación entonces de la misma y seguimos charlando con Eduardo Massa. Cristina denunció hechos gravísimos y generados por la propia Corte Suprema de Justicia, que es sin duda una de las peores cortes que hemos tenido. Peor que las cortes de la dictadura y del menemismo, que es mucho decir. Dentro de la democracia, el Poder Judicial tiene que ser el garante de los derechos de los ciudadanos contra los abusos del poder político. Pero esta Corte se arroga facultades que le son propias de otros poderes del Estado, rompiendo de esa manera la razón de la división de poderes, base de un sistema democrático. Hoy, con esta Corte, somos testigos de cómo se está desintegrando la estructura jurídica del Estado de Derecho en la Argentina. Y las últimas decisiones de esta Corte y de los tribunales inferiores exigen que el presidente pida el juicio político contra todos sus miembros, porque están incursos en incumplimiento grave a sus obligaciones constitucionales. Y lo que más preocupa es la inacción del Poder Ejecutivo, para algunos incomprensible. A mi criterio, este es el momento en que se debe actuar con fuerza y decisión, no solo para parar la corrida y el descalabro que están produciendo los mismos grupos de poder que son los patrones de los cortesanos, para profundizar aún más la crisis en la que han llevado al país, y lamentablemente permitida por el Poder Ejecutivo. No sé qué es peor, si la acción delictiva, tanto de estos grupos mafiosos, por todos conocidos, como los grupos de comunicación, el campo, los grandes empresarios, sus esbirros de la Corte y los miembros del Poder Judicial, o la inacción del Poder Ejecutivo, cuando gran parte de la sociedad le está pidiendo de diferentes maneras que reaccione, que actúe, que lo apoyan y que están dispuestos a salir a la calle para que no le quede ninguna duda. Yo soy una de las miles de ciudadanos que observa perpleja lo que está ocurriendo y no le encuentra justificativo a esta inacción. El problema son las consecuencias, porque la única voz que aparece con racionalidad y coraje es la de una mujer que ha dado sobrados motivos, no solo para hacerla referente política con mayor volumen de votos, sino que además tiene el respeto de los votantes del Frente de Todos. Y es la única que le genera miedo a estos mafiosos. Por eso van a hacer cualquier cosa para aniquilarla. No han podido hasta ahora, no han logrado que se fugue, como ciertos delincuentes que siguen todavía en el Uruguay. No le pudieron torcer el brazo y eso que atacaron a su hijo. No recurrió a ninguna artimaña para zafar de la persecución política, ni puso camaristas a dedo para que dicten fallo que lo declaren inocente, como lo ocurrido con el Ara San Juan. Entre otros, no hizo nada de eso. Y como no tiene miedo, para ellos es muy peligrosa, por esa misma razón. Es que nosotros debemos estar muy atentos para que esta vez, por lo menos una vez, tenemos que ser nosotros los que salgamos a defenderla y no solos por las redes y no esperar que ella siempre sea la que nos defienda. 94.7 PM Río. El gobernador Juan Schiaretti firmó junto a intendentes y jefes comunales de 245 localidades cordobesas un nuevo convenio para construir más viviendas semillas en el marco del programa 10.000 viviendas. Una iniciativa de fuerte contenido social y federal impulsada por el gobierno de la provincia para permitir que más familias accedan al sueño de la casa propia, vivan donde vivan. El plan incluye créditos para la construcción sin interés a devolver en 240 cuotas. Desarrollamos políticas sociales en beneficio de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. ¿Querés enterarte de toda la información sobre Universidad Barrial? Inscripciones, talleres, días y horarios, novedades.
Descarga la app en tu celular y suscríbete. Universidad Barrial. Sumamos todos los medios para que seas parte. Los jóvenes de nuestra ciudad aportaron participación e innovación en la primera sesión del año del Parlamento Estudiantil. Estamos por presentar un proyecto para realizar una base de datos para los artistas que no son conocidos tanto en la ciudad como en la región. Nuestro proyecto se llama Sumando Bicisendas, que se basa en la creación de una bicisenda que parta desde la Plaza Raúl Alfonsín hasta llegar al Andino. Primero presentamos todo un proyecto, se votó y después se vino armando. Presencié una sesión y esa sesión me abrió bastante la mente. Uno no se da cuenta de que hay muchas cosas detrás que uno tiene que hacer. Con respecto al concejal, siempre estuvo a nuestro lado apoyándonos. Me gustó venir a hablar con las personas, con los concejales, concejalas. Es una experiencia linda. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos. Avanza el plan de saneamiento integral más importante de las últimas décadas. El gobierno de Río Cuarto, en conjunto con el gobierno de la provincia, están realizando 4 obras de infraestructura básica que permitirán llevar el servicio de cloacas a más vecinos y vecinas de la ciudad. La estación de bombeo Bicentenario 2, el colector sur, el colector noreste y el 100% de cloacas para Barrio Alberdi. La inversión en saneamiento urbano mejora la calidad de vida de la sociedad y hace de Río Cuarto una ciudad más sostenible. Hemos, la mejor agua del país. Para que salgas de casa y te transformes en público, espectáculos. Buenos días. Aquí les traemos algunas de las recomendaciones para disfrutar este fin de semana y vamos a comenzar por el cine. El pasado jueves se estrenó en la sala del Centro Cultural Leonardo Fabio Memoria, de Apichapón Guirazetacul. Es una película colombiana rodada en el año 2021 que cuenta la historia de Jessica, una botánica británica establecida en Colombia, donde una noche la despierta un sonido como de otro mundo. La protagonista emprende un viaje hasta el corazón de la selva en busca del origen de este ruido que solo ella parece oír. Esta película usted la podrá disfrutar hoy sábado a las 21 en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Recordamos que las entradas tienen un costo general de 200 pesos y para estudiantes y jubilados de 100 pesos. Entonces, a no olvidarse, hoy a las 21, Memoria en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Aquí estamos compartiendo la mañana, 17ª edición de Historias del Presente. Estamos hablando con Eduardo Massa. En primer lugar, ¿te dispara algo lo que señaló recién Valentina Enet? ¿Alguna reflexión? No, a ver, advierto claramente que coincidimos en el enfoque en cuanto a las deficiencias que ofrece y los márgenes de crítica que ofrece el accionar de la Corte, el accionar político de la Corte, el cambio de rol y la invasión en las funciones ejecutivas, de manera tal de que atenta contra la estructura o la formación de las decisiones del Estado a través de los 3 poderes. Él está inficionando, está entrando a tomar decisiones y a interferir en las funciones de los otros poderes. Ya lo hizo en el Legislativo, como bien lo señalaste, con el Consejo de la Magistratura, y ahora lo hace con el Ejecutivo en todos los aspectos, que, por ejemplo, en las medidas cautelares que avala para la entrega de dólares, ¿no? A ver, hay cuestiones que son de criterio casi personal y por eso muchas veces se dice que en el derecho siempre hay 2 bibliotecas sobre cada punto. El tema es que uno observa que frente a hechos similares, no hay 2 hechos idénticos, pero casi idénticos, hay una toma de postura de parte de la justicia absolutamente distinta según se trate de unos o de otros, y es esto lo que realmente a uno le es lo que repulsa el sentimiento de justicia, claro. Esa, la diferencia, la distinción y la discriminación a la hora de atender las mismas necesidades. Volvemos a lo de Rosenkrantz allá en Chile.
atrás de cada necesidad hay un derecho, él lo repulsa como una fe de manifiesto populista. Y en realidad está contraviniendo hasta los principios generales del derecho. De los principios desde los romanos dice, el derecho nace del hecho, y el hecho es la necesidad, y de ahí nace un derecho. Entonces no lo puede contradecir a eso. Sin embargo, su exabrupto, su falta de criterio y su posicionamiento político que él quiere hacer a partir de esa declaración, conlleva a que otros magistrados traten de copiar o imitar, remedar tamaño de desacierto. Hemos tenido un magistrado local. Claro, hemos tenido un magistrado local que sale a decir eso. Que además en su texto, en su declaración, en su exposición, tratando de avalar esa postura irracional, termina afirmando de que todo está destinado a procurar la impunidad de una persona, obviamente a Cristina Fernández de Kirchner se refiere, que debe estar más preocupada en demostrar su inocencia. Y es un camarista penal, que él sabe que en su principio es la faz acusatoria, es el Ministerio Público, es el Ministerio Fiscal el que debe demostrar la culpabilidad y no el imputado demostrar su inocencia. Sin embargo, él intervierte, cambia, revierte, subvierte, diría, los principios del derecho penal y termina exigiéndole a quien está imputado o acusado de algo que demuestre su inocencia. Tal como si estuviéramos viviendo, no sé en qué etapa pretérita histórica de la justicia. En realidad se ve que el desasosiego, la falta de razonamiento en el análisis concreto y en las expresiones sobre el derecho, la voluntad de querer exponer políticamente ciertas convicciones íntimas, los llevan a traicionarse en los conocimientos científicos que deben exponer y sustentar con coherencia en cada uno de sus funciones. Te consulto, fuera de micrófono me decías, yo como abogado lo puedo recusar. Si participo en un proceso... Es que a mí, yo soy abogado y participo activamente, litigo activamente en el fuero penal. A mí me genera inseguridad que un juez diga de que el imputado debe acreditar su inocencia, debe demostrar su inocencia. Si está subvirtiendo los principios generales procesales que avalan y soportan los conceptos y las reglas del derecho procesal, ¿qué garantías tengo yo de que lo va a analizar diferente en un fallo? Entonces, a mí me ofrece ciertas inseguridades, más que ciertas concretas inseguridades. A mí me causa el desasosiego de que no estoy trabajando, no estoy actuando frente a un juez objetivo, sino un juez parcial, un juez que tiene preconceptos que lo llevan a definir las acciones y los resultados y las consecuencias y sentencias de una manera absurda, de modo tal de que en la próxima integración que tenga del tribunal voy a pedirle su apartamiento. Eso como abogado, si vos fueras legislador, fuiste legislador en algún momento, ¿vos pedirías el juicio político? Sí, yo plantearía en la Comisión de Asuntos Judiciales y Constitucionales de la legislatura, plantearía la revisión del acuerdo dado a esa persona para resolver sobre ciudadanos comunes y sobre las acciones que el Estado tiene la obligación de ejercer en defensa de la comunidad y que lo haga de una manera parcial, subjetiva. Obviamente, cuando este camarista dice públicamente lo que dice, está manifestando una voluntad política, un criterio político, partidario incluso, me atrevo a decir. Está exponiendo un criterio político que se anima a hacerlo de esa manera a partir del desfasaje, del derrumbe, de la falta de criterio de Rosenkrantz, que se animó a hacerlo de modo internacional en un congreso en Chile. Entonces, evidentemente que esos excesos, esos abruptos, esa falta de criterio, esa osadía que tuvo Rosenkrantz, y bueno, él la réplica en su ámbito, acá. Y está demostrando, está exponiendo claramente, y a lo mejor sin proponérselo, su pensamiento. Los jueces públicamente no pueden tener militancia política partidaria. No pueden tener militancia partidaria. Sus convicciones políticas las pueden tener y es lícito que las expongan.
es lícito que las exponga, mientras no comprometa en juego sobre la propia objetividad o independencia de la función que está cumpliendo. A ver, hay jueces que son críticos con relación al desempeño de la Corte. No lo dicen públicamente, sí lo dicen en algunos fallos como análisis del hecho concreto. Entonces, tienen un criterio diferente y se trasluce, pero eso no es irregular. Y hasta lo pueden llegar a explicar en algún programa o en alguna cuestión periodística, en alguna expresión periodística. Lo pueden explicar y fundamentar su criterio. Lo que no pueden salir es a hacer militancia de esa concepción política, porque eso sí está vedado para los jueces. Eduardo, ¿qué imaginas ahora, a partir de ahora? Porque siempre yo reconozco que has sido muy optimista con respecto al futuro. Algo así como decir, no hay mal que dure 100 años. Pero el único tema es que en el largo plazo no vamos a estar ninguno de nosotros. Así es. Insisto, lo hablamos alguna vez. Más allá de que estemos o no estemos, lo veamos o no lo veamos, las historias nacionales se miden en décadas o en siglos y no en años. Yo soy optimista que a la postre, al final de todo, esto va a aparecer. La verdad va siempre a aflorar y siempre se impone. El problema está en que cuántos caemos en el medio, cuántos sufrimos derrotas en el medio y hasta perdemos la vida en el medio hasta lograr el resultado. Y siempre me viene a la mente el recuerdo de Milagro Sala. Es decir, es alguien que está poniendo cuerpo y alma y está sufriendo en carne propia las incongruencias de todo un proceso que va a tener que cambiar, pero que hoy por hoy no cambia y ella está siendo la principal damnificada de esa falta de cambio. Pero todo el resto también lo somos. A ver, Argentina viene en un deterioro en su Estado de Derecho, viene en un deterioro en sus calidades, condiciones y derechos ciudadanos. A ver, cuando una Corte, cuando una Cámara admite la posibilidad de que un organismo de seguridad se entrometa en su vida privada y lo considera racional, estamos en libertad condicional. Entonces estamos sufriendo recortes y deterioros. Y esto no me alegra, ni me entusiasma, ni me genera optimismo. Pero sí sé que eso va a cambiar, sí sé que eso va a torcerse y va a cesar en algún momento. Ahora, yo estoy viendo con pesimismo la acción del presidente, con pesimismo la acción de su ministro, a quien le daba ciertos márgenes, ciertas posibilidades, o creía que tenía ciertas potestades y habilidades para poder llevar adelante una disputa política de estas características, pero que hoy lo veo absolutamente dormido, absolutamente quedado, no reaccionando frente a hechos que debe reaccionar. No pretendo que salga a hacer cuerpo a cuerpo la disputa política que debe realizar por otros ámbitos. Pretendo que simplemente accione como tal. Si asume la responsabilidad de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el que asumió, que lo ejerza, que lo aplique. Y si en eso tiene que sufrir derrotas en el Congreso de la Nación a partir de planteos de proyectos de leyes y de juicios políticos, que los sufra, que los enfrente. Para eso está, para ejercer esas funciones, no para quedarse. Y ahí empieza mi pesimismo funcional. Sigo siendo optimista en el destino final. Decía Emanuel Rodríguez en el Peroncho, bueno, uno sabe que la movilización popular es uno de los recursos a los que apela el peronismo, particularmente cuando está en el gobierno, para poder apoyar determinadas medidas. El problema es que no se convoca una movilización popular porque no hay medidas. Y si se proponen medidas que conducen a esta posibilidad de llevar a la gente a las plazas, el propio gobierno las desestima. Estoy imaginando el caso del salario mínimo universal. Realmente estamos en una situación complicada y los tiempos se van agotando. Así es, pero sin asociarlo con una de las propuestas en concreto y en particular. Como decía Perón, los pueblos tienen paciencias y tienen expectativas y soportan hasta que agotan su paciencia, y es cuando hacen tronar el escarmiento.
las conquistas sociales. Los dirigentes de la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Por sobre, sí, se habla con los dirigentes de la cabeza, o es con los dirigentes de la cabeza, o sea, ellos conduciendo ese proceso, o por sobre, pero no haciendo rodar sus cabezas, por sobre ellos, o sea, rebasándolos, en definitiva, tomando la posta, tomando la iniciativa, tomando la conducción y llevando adelante el proceso. Cuando agotan su paciencia pasa esto. Entonces, pero también tiene que ver con una concepción justicialista. Las conquistas sociales se defienden en la calle, porque las conquistas sociales se hacen y se tuercen y se condicionan y se frenan en ámbitos reservados. En negociaciones particulares, entre cuatro paredes, cuando se revierten las conquistas sociales. Por eso la movilización social es la que, en alguna medida, dice, no muchachos, no avancen sobre eso, pone límites. Pero no se trata de violencia, no se trata se trata de expresiones populares, concretas, y hoy el gobierno no entusiasma, no enamora para esas expresiones. Pero eso no quiere decir que el pueblo no vaya a hacerlas. Eduardo Massa estuvo compartiendo esta 17ª edición de Historias del Presente. Internacional, deja ronchas por el mundo, que no te vaya a picar. Por medio de dictadura me empezaron a endeudar y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Estamos rumbo a la columna de esta semana de Damián Antunes, temas internacionales en su análisis. Una semana más con nuestra columna de política internacional, y en lo que ha transcurrido de estos últimos días, durante esta semana que ha pasado, tenemos cuanto menos 3 temas candentes. Uno tiene que ver con la política, si se quiere, política gubernamental a nivel internacional, en el caso de 2 países europeos. En un caso ya lo hemos estado hablando y analizando en las columnas pasadas, es el Reino Unido, donde frente a la renuncia de Boris Johnson ya quedan en liza para sucederlo 2 candidatos de los 6 que se barajaban. Uno de ellos es el ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak, ex Goldman Sachs, un hombre millonario de origen hindú, y que, parece estar al frente, digamos, de las preferencias de los diputados conservadores, que en ese sistema de votaciones que tienen para finalmente decantar quién va a ser el líder del partido y por tanto a quién van a proponer como primer ministro, parece encabezar el podio. Y por otra parte también avanza fuertemente en esa disputa, y también podría llegar a ser la sucesora, Liz Truss,